Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre carga de archivos en RedCap. Mi nombre es Oscar Gil, trabajo en el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, Colombia. La agenda para el día de hoy es una introducción a lo que es el carga de información en RedCap. Luego vamos a ver lo que es el carga en línea. Y por último vamos a ver lo que es el carga en segundo plano o background. En RedCap podemos ingresar información de diferentes formas. Una es a través de la aplicación web, que es el que la mayoría de las personas conoce. Entonces entra uno con su usuario y contraseña y entra a un proyecto y ingresa por agregar y editar registros. Otro es a través de la aplicación. Entonces se descarga la aplicación sobre un smartphone o una tablet y se descarga el proyecto para poder cargar datos para ese proyecto y luego se sincroniza con el servidor esa información. También tenemos a disposición el API. Entonces, a través del API podemos cargar información. Eh, Tenemos que tener pues experiencia en programación para poder hacer uso del API, pero se puede a través de un lenguaje de programación cargar información y también exportar desde un proyecto de Redcat. Una nueva opción es MyCap, que es una aplicación que permite capturar información desde los participantes. Entonces también se puede hacer una configuración de las variables y el formato que queremos que vean los participantes a través de la aplicación de MyCap para que ellos comiencen a cargar información sobre el proyecto. Y por último, y el que vamos a hablar en este espacio, en esta sesión, pues va a ser el carga de archivos a través de archivos de texto plano de tipo CSV, valores separados por coma, también a través de archivos XML en el formato CDISC o DM. Em, los archivos que permite cargar Redcat son archivos de texto plano de tipo CSV. El formato que va a definirse para esos archivos pues va a depender de los formularios y las variables del proyecto en su configuración más básica. Y si tenemos ya formularios o instrumentos repetidos o el proyecto es longitudinal, pues va a tener una configuración adicional. El carga de archivos está disponible desde las versiones iniciales de Redcat, tal vez hace más de 15 años, pero en la versión 13.8.0 del año pasado, pues se creó una funcionalidad adicional, se hizo una actualización sobre esta funcionalidad, de la que vamos a hablar, que es el cargue en background al final de esta sesión. Bien, para que un usuario pueda cargar archivos a través de Redcat, pues tiene que tener habilitado el permiso de Data Import Tool en el perfil del usuario. ¿Sí? Entonces tiene que tener este permiso y cuando este permiso se le aplica a un usuario en el menú de la izquierda, cuando uno entra a la aplicación, en las aplicaciones, debe aparecer el Data Import Tool disponible pues para que se pueda cargar archivos. Es muy importante y lo vamos a ver más adelante que pues yo desde el codebook puedo ver la definición de mis variables y con esa definición es que yo puedo saber qué es lo que espera Redcat en el archivo. Aquí vamos a ver un corto ejemplo. Este es un codebook de un proyecto que hice para esta presentación. Entonces, fíjense que pues aparece una variable de historia clínica, que es un entero. Ahí Redcat esperaría un número entero. Aparece una variable de tipo sexo. Esta ya, por ejemplo, es diferente. En este caso, lo que espera Redcat es un código o uno o un 2, dependiendo si el paciente es de sexo femenino o masculino. Talla, peso, va a esperar pues un número en esa variable, en esa columna. Diagnóstico principal, aquí va a esperar el código, en este caso el código CIE-10. Para antecedente de tabaquismo y para hospitalización en UCI va a esperar en esas variables unos y ceros, dependiendo del valor que tenga la variable. Para la fecha de ingreso y la fecha de egreso, hay que tener en cuenta que todas las fechas en el archivo deben tener un mismo formato. En este caso, pues esperaría que todas fueran día, mes, año.
En el caso de las comorbilidades, que es una variable de tipo checkboxes, Redcat lo que espera son, en este caso, 8 variables. O sea, debe haber 8 columnas y en cada columna va a haber un 1 o un 0, dependiendo si esta opción fue chequeada o no. Y por último, pues tenemos una variable de tipo radio, que es de 1 hasta 10. Aquí lo que nosotros vamos a esperar es un valor entre 1 y 10. Va a haber una sola columna para esta variable que va a ser dolor moderado y va a tener un valor entre 1 y 10, pues porque esta es una variable de respuesta única. Ahora vamos a hablar de lo que es el carga en línea. Entonces vamos a ver algunas pantallas de la última versión de la plataforma. Inicialmente uno puede descargar unas plantillas, hay dos. En la versión uno nos va a mostrar como si yo lo fuera a descargar, a cargar un archivo y la información estuviera en filas. Entonces, en ese caso, lo que vamos a ver la plantilla que uno descarga es la primera fila, que es los nombres de las variables que están disponibles en el proyecto. La idea es que la segunda, tercera, cuarta fila pues va a contener información con los registros. Y este es el otro formato en el que yo puedo cargar datos en Redcat a través de un archivo. Entonces, en este caso, lo que va por columna, en este caso la columna son las variables, y yo lo que hago es que agrego registros por columna. Ahora no van por fila. Aquí tenemos un ejemplo de un archivo con datos por filas. Entonces pueden ver que solo aparecen números. Si hubiera un campo de texto abierto, pues aparecería texto entre comillas. Y esto es un archivo CSV. Los valores están separados por coma y arriba los nombres de las variables, cada una pues separado por coma. Así se vería este archivo CSV en una configuración regional de Latinoamérica. Este archivo separado por comas. Entonces, pues se parece mucho a lo que se ve en un editor de texto plano, pero pues uno a través de una opción que hay de encargue de datos de Excel, lo puede transformar para que se vea tabulada la información, que es como regularmente ven las personas la información en un archivo Excel. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, dependiendo de la configuración del servidor, en este caso, para el servidor de nuestra institución, los decimales van separados por punto, ¿sí? Y en Excel, para esta configuración regional de Latinoamérica, pues lo está tomando como un texto. Las fechas hay que tener cuidado también, pues aquí están con el mismo formato, pero dependiendo de los datos, puede que estén en diferentes formatos. La idea es que se estandaricen y queden en un único formato. Listo. Bueno, entonces cuando uno va a hacer el carga en línea, pues nos va a mostrar una pantalla en la que debemos seleccionar el archivo. Esta es la pantalla que nos va a mostrar, bueno, una sección de la pantalla que nos va a mostrar el carga en línea. Aquí pues vemos opciones adicionales, sobre todo para las personas que trabajaron con versiones viejas de carga de archivo. Esta opción no aparecía. Aquí es donde yo le digo si lo quiero en tiempo real o lo quiero en background. Esta parte también es nueva, entonces es para saber si quiero que me muestre la tabla o no. La tabla con los resultados ya lo vamos a ver más adelante. Esta opción es para saber si va a ser autonumerado o va a sobreescribir. Esta la va a utilizar para los datos en blanco. Entonces, si yo quiero que me sobrescriba información, yo puedo enviar datos en blanco. Pero entonces tengo que decirle aquí que no ignore los valores en blanco. ¿Sí? Esta es la opción para ignorar. Entonces, si yo envío valores en blanco, pues los ignora. Pero si yo quiero que sobrescriba información sobre algunas variables, yo podría enviar valores en blanco para que queden en blanco. Y aquí pues seleccionaría la segunda opción, que es que no ignore los valores en blanco. Y esta también aparecía en las versiones viejas y después el formato del CSV. Hay diferentes separadores, el por defecto es coma, pero por ejemplo si lo hacemos en un computador con configuración regional de Latinoamérica, muy seguramente Excel va a utilizar punto y coma como separador de los valores. Entonces aquí uno debe modificar para que quede con punto y coma. Aquí es donde uno le dice el formato de las fechas. Hay dos formatos en realidad. Este es uno y el otro es día, mes, año, en un formato diferente.
Y aquí también, también aparecían las versiones iniciales. Le digo si el cargue se va a hacer por fila o por columna. Entonces, después de que ya he hecho como esta configuración inicial y ya he seleccionado el archivo que voy a cargar, pues doy clic aquí en Upload File. Si todo sale bien y no aparecen, no se generan errores, el archivo está con un formato adecuado, puede que nos aparezcan estos warning. Estos no son errores, sino que aquí Redcat nos está diciendo que estamos tratando de cargar valores calculados, que lo va a hacer automáticamente y no es necesario, por ejemplo, para variables calculadas, intentar cargar el valor. Posteriormente, pues nos muestra esta tabla donde nos está diciendo que los nuevos datos van a aparecer en negrita, en negro sólido. Los datos existentes en el caso de registros que ya tenemos precargados, nos va a aparecer en gris los valores que ya tenían originalmente y en rojo nos va a aparecer los datos que serán sobrescritos. Más abajo, en esa misma página, nos va a mostrar pues la tabla con los datos que deseamos cargar del archivo. En este caso nos está diciendo que todos son nuevos registros, ¿sí? Que aparece la leyenda New Record y como pueden ver en color sólido negro aparecen pues los nuevos valores para esos registros. Al final de esa tabla va a aparecer un botón que nos dice si queremos importar esos datos que estábamos viendo en la tabla. Entonces uno da clic aquí en este botón verde y después de eso, si no son muchos registros, rápidamente pues nos va a mostrar este mensaje diciendo el número de registros que se cargaron. En este caso pues fueron 10. Entonces uno puede ir a chequear, va uno al Status Dashboard y puede mirar los registros que se cargaron. También desde el login uno puede hacer una verificación de los registros que se cargaron por archivo. Entonces fíjense que ahí nos va a aparecer que se hizo un import. Esto aparece solo para archivos. Y por ejemplo aquí está diciendo que él automáticamente hizo el cálculo del valor del IMC en este caso. Y pues estos fueron los valores que se cargaron para ese registro. Ahora si yo quiero cargar en el formato CDX ODM, o sea, con los archivos de XML, hay que tener en cuenta que los archivos XML vienen con un formato preconfigurado, se puede decir. Fíjense que aquí viene una información de un sujeto, entonces ellos vienen con un tag de apertura y un tag de cierre, subject data key cierra. Por dentro viene el form data, los datos del formulario, y van a venir diferentes grupos de datos, ¿sí? Como se puede ver ahí. Entonces va a depender pues de mi formato y de la configuración del proyecto, cómo viene organizada esta información. Pero fíjense que aquí viene pues la misma información que cargaríamos desde un archivo CSV. Viene un record ID, el número de historia clínica, sexo, talla, peso, y aquí vienen los valores para cada uno de esos, para cada una de esas variables. Aquí lo que resaltaba era dónde inicia el subject data y dónde termina. Y aquí pues un elemento de datos o una variable. De igual forma, entonces cuando yo doy clic en Data Import Data, pues lo primero que nos va a aparecer es el CSV Import, pero al lado está el import a través de archivos XML. Entonces igual, pues uno viene aquí, carga, selecciona el archivo desde el sistema operativo, ¿cierto? El navegador. Aquí también va a tener en cuenta la sobreescritura de los record ID y también permite tener en cuenta los valores en blanco. Por último, pues damos clic en Upload File. En este caso, igual como en el anterior, yo intenté cargar valores, la variable IMC, que es una variable calculada, entonces me saca este warning, las instrucciones o el mensaje de cómo vaya a ver los datos nuevos o los datos actualizados en la tabla inferior. En este caso también cargué 3 registros nuevos a través de un archivo XML. Por último, pues cuando yo le doy importar, también me va a aparecer el botón verde al final para importar. Me va a decir que cargó 3 registros. Entonces esa era como la parte en línea, que es como venía trabajando hasta
julio del año pasado el cargue de archivos. Pues como esto ha evolucionado y los proyectos de investigación pues también ahora tienen muchos más datos, se dieron cuenta que en algunas ocasiones cuando el archivo era muy grande, podría haber problemas para el cargue de archivo en línea. Entonces, desde Vanderbilt crearon esta opción para el cargue en background. Pues aquí voy a utilizar un ejemplo diferente en la que voy a cargar información de laboratorios para un paciente. En el codebook lo que tengo es pues la definición de mis variables, tengo un ID de solicitud, un ID de atención, un código CUP, que es algo que se utiliza aquí en Colombia, la fecha del resultado, el nombre del resultado, el valor, la unidad de medida del laboratorio, el valor del resultado extraído, y bueno, esta es la variable interna que maneja para el formulario de laboratorios, REDCA. Completo, 0 incompleto, 2 completo, 1 no verificado. Aquí está el archivo que voy a intentar cargar, entonces pueden ver que está eh, los nombres de variable en la primera fila y abajo tenemos pues los datos que quiero cargar. Está la fecha, el nombre del resultado, el valor, la unidad de medida, el valor del resultado. Y aquí tenemos un nuevo elemento. Este es para los formularios repetidos, el Redcat Repeat Instrument. Yo tengo que decirle en qué formulario repetido voy a trabajar. Y está el Redcat Repeat Instance en el que yo le digo pues la instancia o el valor de repetición del formulario para este Record ID. Recuerden que un formulario repetido, para un mismo Record ID, yo puedo tener varios formularios repetidos. Entonces, por eso está este Redcar Repeat Instance en este caso. Vamos a ver más adelante que hay una forma nueva para cargar formularios sin necesidad de cargar o enviar este valor de Redcar Repeat Instance. Voy a intentar cargar un archivo con 17.000 registros, ¿sí? 17.000 filas. Esta es la última fila. Aquí ya está pues el Record ID. Fíjense que ahí se repite el Record ID. Y aquí está pues la parte de los laboratorios, el formulario que quiero cargar. Ah, bien. Entonces en este caso, este es el archivo que voy a cargar, que tiene más de una mega de peso. Tiene 1.498 KB. La mega es 1024. Entonces cuando ocurre eso, Redcat me sugiere y me dice si lo quiero cargar en background, que ya para él es un archivo grande de tipo CSV. Entonces aquí selecciono uno sí, o desde el comienzo si uno aquí pues tiene seleccionado que lo va a hacer en background, pues no hay problema. Pero si no, él le hace a uno la recomendación. Entonces cuando uno selecciona ese sí, le va a decir el tamaño del archivo, el nombre del archivo y le va a mostrar las dos primeras líneas como para que uno confirme que ese es el archivo que va a cargar. Entonces, miren que aquí ya aparece importar como en background, mucho mejor para archivos muy grandes. Aquí le decimos upload, él va a comenzar a hacer el cargue, entonces nos muestra una- un, un mensaje ahí del cargue. Y ahora está esta nueva pestaña en el de ir a Import Tool, que es para ver los cargues a través del proceso de background. Entonces aquí, ¿qué podemos ver? Pues el estado del cargue del archivo, pues cuando uno lo manda inicialmente va a estar inicializando. El tiempo que lleva, que comienza la carga, el nombre del archivo que estoy cargando por background, el usuario que lo está haciendo, el número de registro suministrado, el número de registros importado a través del proceso, y si hubo errores, la columna final de si hubo errores, y pues el tiempo total en minutos. Luego de inicializado, él va a pasar a un estado encolado. Entonces el archivo va a quedar encolado ahí por algún tiempo. Va a depender pues de la carga del servidor y también el tamaño del archivo, lo que se demora este proceso. Fíjense que ya aquí aparece el número de registros que quiero cargar y pues aquí va aumentando el tiempo en minutos del proceso total. Entonces cuando ya Redcat comienza a procesarlo en background, va a aparecer un mensaje aquí que dice procesando.
Y aquí nos va a ir actualizando el número de registros que va cargando el proceso. Entonces ahí pues aparece 40, el número total de tiempo que ha llevado el proceso. Como les digo, eso va a depender del servidor, la carga del servidor. Finalmente, si no hubo ningún error, pues va a aparecer estado completado, el número de registros que importó, el tiempo total que se demoró en minutos, y si no hubo ningún error, pues aquí va a aparecer cero. Y si hubo algún error, pues podemos saber cuántos errores hubo y posteriormente podemos descargar el archivo de errores. Por último, para comentar, cuando trabajamos con proyectos longitudinales, debemos agregar esta columna del Redcat Event Name para que Redcat sepa en cuál evento va a cargar pues registros, ¿cierto? Va a cargar valores de variables. Y en el caso de instrumentos repetidos, como veíamos, tengo que agregar la variable Redcat Repeat Instance, tengo que agregar también el nombre del formulario que estoy repitiendo. Pero este tip lo que nos dice es que si yo no quiero numerar y todos los registros, todas las instancias repetidas son nuevas, puedo agregar el valor new en esa columna y Redcat automáticamente pues lo que va a hacer es que va a crear registros nuevos, instancias nuevas para ese formulario. Bien, eso era lo que les quería compartir en esta sesión. Estoy pendiente de las preguntas que puedan tener. Muchas gracias.